¿Está listo para el mensaje de hoy, mi hermano? Gloria sea el nombre de Jehová. ¿Te parece si vamos a Lucas capítulo 12, versículo 31? Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 31. Un texto muy citado, mi hermano, muy escuchado, muy citado en la iglesia. Pero ahorita vamos a desglosarlo un poquito, ¿ok? Lucas 12, 31. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando lo tengamos, lo indicamos con un fuerte amén. Gloria a Dios. Ahora sí, ¿estamos listos? Excelente. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 31. Dice, mas buscad, ¿qué, iglesia? El reino de Dios. ¿Y qué más dice? Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Queremos que Dios nos añada bendición, mi hermano? ¿Queremos que Dios nos añada bendición? Vuelvo a preguntar, amén. Gloria sea el nombre de Jehová. Hoy quiero hablarte bajo el título primero, el reino de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios, fluya en el corazón de cada joven, de cada adulto, de cada pequeño, de cada anciano. Mi Dios bendito, que tu gloria se manifieste, que tu Espíritu Santo hable, no yo, sino tú, mi amado Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Esa gloria sea para ti, mi amado Señor bendito, en el nombre poderoso de Cristo. Toma tu lugar, iglesia. Gloria a Dios. Sabes, en la mañana predicaba bajo el título, cuando la presencia de Dios es lo más importante. Lo digo porque, dije hace un momento, es mi tercer servicio, pero cuando la presencia de Dios es lo más importante, mira, te deleitas de verdad en la presencia de Dios. Cuando miras el poder de Dios, cuando miras almas tocadas, cuando miras el Señor derramando su Espíritu, es precioso. No importa, me puedo aventar 4 si quieres, y como quiera le seguimos, ¿va? Entonces, aquí la cuestión, mi hermano, es enfocarse en lo que debemos de hacer, ¿ok? Porque, mira, este pasaje que acabamos de leer, antes de este versículo, antes de llegar a estas palabras, Jesucristo hablándole a sus discípulos, antes de esto, Jesús estaba enseñando sobre las preocupaciones de la vida. Les estaba hablando a sus discípulos sobre las preocupaciones de la vida, sobre el afán por la comida, sobre el afán por la vestimenta y por las riquezas. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que el corazón del humano tiende a distraerse fácilmente entre las necesidades y deseos naturales de cada persona. Nos distraemos rápidamente con eso. Por eso se dirigió a sus discípulos con esta verdad central y les dijo, primero el reino de Dios, que el reino de Dios debe de ser prioridad en nuestras vidas. Les dijo eso, prácticamente fue lo que les dijo después de hablarles acerca de todos los afanes que uno vive en esta vida. Y escúchame bien, iglesia, no se trata de negar nuestras necesidades, porque Dios no es ajeno a tus necesidades. No se trata de negar tus necesidades, sino de poner a Dios primero en todo. De eso se trata. De eso es de lo que se trata. De que confíes en que Él va a proveer todo lo necesario. De eso se trata. Cuando ponemos a Dios primero, iglesia, cuando ponemos el reino de Dios primero, no estamos diciendo, Señor, pues ya ni modo, me quedo sin cubrir mis necesidades básicas. No, al contrario, el Señor sabe y entiende perfectamente que tiene necesidades básicas, mi hermano. Pero aún así, Dios debe de ser el primero en todo en tu vida. Esa es la verdad central del Evangelio y del reino de Dios. Después de Cristo decir, iglesia, buscad primeramente el reino de Dios, Jesús dejó no una enseñanza abstracta, ¿cómo decir la palabra correcta? Abstracta es la palabra correcta. No dejó una enseñanza así, mi hermano, sino que lo que el Señor fue explicar acciones prácticas que evidencian un corazón centrado en el reino de Dios. Lo que quiero decir es que cuando Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios, no está hablando de algo que no se puede palpar, que no se puede vivir o que es algo ilusorio, sino que vamos a ver dentro de un momento cómo Dios está hablando de acciones concretas para enfocarse en el reino de Dios. Y mira lo interesante en esto, porque Jesucristo primero habló a su manada cercana, a sus discípulos, y les dice que busquen el reino de Dios, pero inmediatamente en el siguiente versículo les dice, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué interesante. Porque primero dice, busquen el reino, pero en el siguiente versículo le dice, ya es de ustedes, porque el Padre ya se los dio.
Eso es interesante, mi hermano. Pero ¿por qué es importante para nosotros, mi hermano? Es importante porque en Cristo, escúchame bien, somos coherederos en su muerte y en su resurrección de su riqueza. Y eso incluye ser parte del reino de Dios. Otra vez déjame repetir esto. Cristo le dice a sus discípulos, busquen el reino de Dios. Y en el siguiente versículo le dice, pero al Padre ya le ha placido os dar el reino de Dios. Y esto le está diciendo porque Cristo entendía que a través de su muerte y de su resurrección, todo aquel que cree en el Evangelio de Jesucristo se hace coheredero juntamente con Cristo de toda la riqueza que Cristo obtiene de parte del Padre. Y eso incluye ser parte del reino de Dios. Pero, iglesia, y aquí está la cuestión, eso no significa que como ya somos parte del reino de Dios no hay nada más que hacer. Al contrario, los que pertenecemos al reino de Dios con más razón debemos de hacer para la gloria de Dios Cristo, amén. Con más razón debemos esforzarnos, con más razón debemos ser diligentes en nuestra fe. Y Cristo lo tenía claro. Es por eso, mi hermano, es por eso que hablar del reino de Dios, escúchame bien, hablar del reino de Dios es hablar de un tipo de gobierno. Eso está hablando el Señor cuando Cristo está diciendo el reino de Dios, de esto, el reino de Dios es semejante a esto, el reino de Dios se ha acercado. Cristo está diciendo hay un gobierno que se ha acercado, hay una forma de jurisdicción, hay una forma de autoridad que se ha acercado. Y Dios, como es el gobernador de ese reino, Él mismo pues nos enseña cómo vivir centrado en ese reino. Así que lo que vamos a ver a continuación es exactamente las acciones que Dios concretamente nos explica y nos presenta para vivir centrados en el reino de Dios y así ver las añadiduras de parte de Dios en nuestra vida. Ahora escúchame bien. Generalmente, y si vamos exactamente a esta porción de la escritura que leímos de Lucas, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Que está dividido por temas, ¿estás de acuerdo conmigo? Está dividido por temas, hay temas, subtemas y todo eso, ¿ok? Lo digo porque terminamos leyendo el versículo, te dije, 12:31, ¿ok? 12:31, permíteme un momento, aquí está. Terminamos leyendo el versículo ese, mas buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, pero inmediatamente parece que la Biblia desglosa otro título ahí, ¿verdad? Y dice tesoros en el cielo. Pero la cuestión es esta, mi hermano, fíjate bien, las separaciones que están en la Biblia, los versículos y los capítulos que están en la Biblia, escucha bien, estos no fueron inspiración divina, no, estos fueron añadidos por los traductores de la Biblia, por los escribas de la Biblia, quienes iban traduciendo y simplemente ellos iban desglosando. Ellos decían, bueno, de aquí a aquí habla de un tema y separaron, de aquí a aquí habla de otro tema y separaron. Eso no es inspiración divina, simplemente fue una metodología que ellos utilizaron para poder designar los temas que se están hablando en la vida, pero eso no venía de inspiración directa de parte de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando terminamos de leer el versículo 31, tenemos que seguir leyendo de corrido, como si no hubiera un título aparte ahí metido. ¿Me doy a entender? Porque Dios sigue hablando del mismo tema de buscar el reino de Dios. Y mira, aquí está la cuestión. Sigamos, y si vamos al siguiente versículo, nos vamos a dar cuenta de esto, donde yo te dije, no teman manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Te das cuenta que sigue hablando del reino de los cielos? Porque el tema va pegado, no hay una separación, sigue hablando del mismo tema. Pero aquí está la cuestión, mi hermano. En el versículo 33 empieza a desarrollar de qué se trata vivir centrado en el reino de Dios. Y lo primero que dice el Señor en el versículo 33 dice, vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro corazón, ahí estará también vuestro corazón. O sea, lo primero, mi hermano, la primera acción que Jesucristo enseña para centrarse en el reino de Dios, escucha esto, se trata de tener caridad genuina. Habla de dar, Jesucristo habla de dar. El reino de Dios se trata de extender la mano también al necesitado, mi hermano.
Y de esto también nos hemos olvidado, de extender la mano al necesitado. Pero predicador, si yo soy el que necesita, yo quiero que me extiendan a mí la mano. Pero es que ¿cómo quieres que Dios te bendiga si tú no sabes ayudar a tu hermano? Querido, la Biblia reiteradamente nos enseña que si queremos ver que Dios nos bendiga, tenemos que sembrar con un corazón generoso. El apóstol Pablo habla de eso también. El que mucho siembra, mucho cosecha, querido. Esto es parte del reino de Dios. Que no se trata de que te empobrezca, mi hermano, pero sí que te desprendas de las posesiones terrenales. Que cuando mires a tu hermano y sepas que tienes para ayudarle, le extiendas tu mano para hacerlo. Uy, no, me voy a quedar sin un centavo más. Querido, a mí me llama mucho la atención cuando tú vas al libro de los Hechos, te das cuenta que en el libro de los Hechos la iglesia estaba en un pleno avivamiento. Estamos de acuerdo, el Espíritu Santo descendió en el capítulo 2 y la gloria se derramó y el Espíritu lo llenó y la iglesia estaba avivada. Pero capítulo más adelante nos damos cuenta que la Biblia dice que todos vendían sus posesiones, todos vendían sus terrenos y después llevaban a los apóstoles y repartían en las necesidades. Hoy en día yo me atrevería a decir que pocos se atreverían a hacer algo así. ¿Por qué? Porque estamos tan aferrados a lo terrenal, querido. Pero esto es mío, Señor. Esto me costó a mí. Querido, vuelvo a reiterarte esto, vuelvo a decirte esto. No se trata de que te empobrezca, no se trata de eso, porque tampoco Dios quiere que vivas en miseria. Pero lo que Dios quiere es que te desprendas de lo material. Porque quieres ver la mano de Dios obrando en tu familia, tienes que aprender a dar. Pero me cuesta horrores porque yo estoy en necesidad. ¿Y crees que yo no? Mira, para alguien que vive del evangelio, no siempre es fácil. No siempre es fácil, mi hermano, porque a veces andamos uno al límite. Bueno, como cualquier persona hoy en día, yo creo. Todo el mundo anda al límite. Pero recuerdo concretamente un caso. Yo todavía estaba viviendo aquí en Matamoros. Mi esposa me habla y me dice: Darío, una hermana me acaba de hablar, amor. Me dice, me está pidiendo ayuda la hermana porque no tiene para dar de comer a sus hijos. Y yo te voy a ser sincero, porque no te voy a mentir tampoco. Cuando mi esposa me dijo, ¿qué tal si le damos lo que tenemos? Yo dije, caray, pues es lo único que tenemos. Es lo último que nos queda. Tampoco tenemos comida en la hielera, pero pues es lo último que nos queda de dinero para cualquier movimiento que hagamos. Pero me desprendí. Y le dije, ¿sabes qué, amor? Dáselo, porque lo necesita, el Señor nos va a bendecir por otra área. Y efectivamente, se lo dio, se lo hizo llegar el dinero. La hermana quedó recontentísima, alegre, porque que no era mucho, pero le pudimos ayudar con lo que teníamos, con lo último que teníamos. A las semanas, mi esposa estaba orando, yo estaba en un tiempo de oración. Señor, hay necesidades en casa, necesito suplir estas áreas, Señor bendito. Y así inmediatamente, en cuestión de días, de repente llegan a la casa y tocan la puerta. Y es una hermana conocida de nosotros, amiga de nosotros de hace muchos años. Toca la puerta y abre mi esposa. Hermana, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pase a tomar un café aquí en la casa. Y le dice la hermana a mi esposa, no, solamente vine a dejarte algo porque el Señor ha puesto en mi corazón que venga y te dé esta ofrenda. Y que saca la ofrenda que traía en mano la hermana y me dice, solamente dime si de verdad lo necesitaban, porque el Señor estaba hablando a mi corazón y yo no estaba segura si traerlo o no, pero yo quiero saber si era de parte de Dios. Y mi esposa le dice, claro, de hecho estamos orando exactamente por eso, mi hermano. Cuando aprendemos a dar en medio de nuestra necesidad, el Señor empieza a bendecir. Definitivamente. Pero tenemos que priorizar el reino de Dios. Alguien que no prioriza el reino de Dios va a acumular para sí mismo. No va a buscar a quién ayudar, va a buscar quién le ayuda a él, quién le da a él, quién le suple a él, cómo obtener él las cosas. No. Pero alguien que entiende las matemáticas de Dios y entiende perfectamente que en el dar es mejor que el recibir, mi hermano, ese creyente, ese hermano va a haber una bendición abundante en su casa, mi hermano. De verdad Dios le va a añadir a su vida, a su familia, a su casa, porque va a saber dar. Y todos tenemos que aprender esto, a dar, querido, tal y cual lo enseña el pasaje. Ahora Jesucristo le dice a los discípulos, vended todo lo que poseéis. Porque primero se dirige a la pequeña manada, o sea, a los 12 que andaban con él. Porque ellos iban literalmente a dejar todo por ir detrás de él. Primero se dirige a ellos.
Esto no es aplicable siempre para todo creyente. Por eso digo, no se trata simplemente de que rumbes todo y digas, me quedo pobre porque es lo mejor, así me lo enseñó el Señor. No, no se trata de eso. Vuelvo a reiterarlo, se trata de que te despojes de lo material, que tu corazón no esté ahí. Porque mira, aquí el Señor se lleva la palabra, la extensión de, ¿cómo decirlo? La frase más extensa en este primer punto, porque les dice que acumulen tesoros en el cielo, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Y termina diciendo, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también corazón. O sea, Cristo les está diciendo, quiero que se despojen de lo material, porque si no, su corazón estará metido ahí y no me van a servir a mí para el reino de Dios. No me van a servir. Por claro, mi hermano, para los discípulos la cuestión era clara. Porque si alguno de ellos se aferraba a lo material que tenían, nunca hubieran podido seguir a Jesucristo. Jamás. Porque Jesucristo iba predicando de lugar en lugar, ayudando al necesitado, sanando a los enfermos. Jesucristo iba avanzando, expandiendo el reino de Dios. Y si alguno de ellos hubiera dicho, Señor, pero yo no te puedo seguir porque tengo que atender mi casa, mis terrenos, mis asuntos, no hubiera podido ir tras el maestro. Concretamente hablando de los 12 discípulos. Pero el problema en la actualidad, mi hermano, es que también nos hemos aferrado tanto a lo material que a veces terminamos cuestionando a Dios porque no nos da, porque no nos suple como nosotros queremos o como nosotros planteamos las cosas. Porque claro, nosotros tenemos todo nuestro cuadro armado diciendo, Señor, yo quiero que tú nos bendigas así, que nos suplas asá, que nos des por este lado y que nos des por este otro lado. Y armamos todo el cuadro de lo que queremos de parte de Dios. Pero en lugar de armar ese cuadro, de buscar cómo Dios nos bendice, ¿por qué no armar un cuadro donde decimos, Señor, cómo yo te doy a ti? ¿Cómo yo doy para tu reino? ¿Cómo yo puedo servir mejor? Incluso con mi finanza. ¿Cómo puedo servir para tu reino? Mi hermano, escúchame, mira, yo sé que hoy en día se habla mucho de dinero. Y yo no te estoy hablando del evangelio de la prosperidad, porque yo sé que está mal. El problema con el evangelio de la prosperidad es que se centra en el dinero. Todo su centro es el dinero. Todo su centro es lo material. El problema con ese evangelio es que también pone el corazón del hombre en lo material. Y eso está malísimo. Pero Dios sí habla de finanzas en la Biblia. Dios sí habla de riqueza. Y cuando Dios habla de eso, lo primero que dice es que tenemos que dar de caridad, de ayuda al necesitado. No se trata de que vayas a enriquecer a una persona en particular. Habla de que dé de verdad al necesitado. Yo no vengo a pedirte aquí que me des a mí, mi hermano. No. Yo te estoy diciendo, ves y des al que está en necesidad, al que tiene hambre, al que tiene sed. Ves y dale un vaso de agua. Ves y dale un plato de comida. Ves y extiende la mano si está enfermo. Sana sus heridas, mi hermano. De eso estoy hablando. De eso estoy hablando. Si queremos ver cómo Dios añade a nuestra vida bendición, tienes que aprender tú primero a dar al necesitado. Al que mira que la está pasando cruda. Y qué triste es ver, hermanos, que aunque tienen la manera a veces, tal vez no exuberantemente, pero tienen la pequeña manera de ayudar a un hermano en la fe que la está pasando dura de verdad, no extienden la mano. Esto, mira, el Señor me lo ha enseñado porque así he estado viendo la provisión de Dios. Te dije hace un momento, para alguien que vive del ministerio completamente, o aprendo a orar como Dios quiere, o me va re mal, así tal cual. O aprendo a hacer las cosas como Dios enseña, o de verdad me va mal. Así que lo que tengo que hacer es que, aunque a veces tengo poco, no tengo muchos recursos, yo saco un poco. Y si yo sé que mi hermano está en necesidad, si yo sé que mi hermano está en problemas, a veces andaba con otro evangelista hace un momento, y cuando yo he sabido que él está en una necesidad económica, yo salgo lo que tengo, poco que le doy, y mi hermano, ayúdate. Y a veces me quedo nada más con la mitad de lo que traía, pero ¿qué más da? Yo sé que el Señor lo va a bendecir después y va a añadir. Así que tienes que aprender a ayudar al necesitado, a tu hermano en la fe. Pero eso es la primera acción cuando se habla acerca del reino de Dios. Pero después viene una segunda acción en el versículo 35. Son dos en uno, pero voy a dividirlos. Primero les dice, ceñidos los lomos. Jesucristo le dice a los discípulos, estén ceñidos vuestros lomos. ¿Y qué es ceñir los lomos, mi hermano, en el reino de Dios?
significa prepararse para la acción, ajustar la ropa, estar listos para moverse, para actuar y servir con prontitud. Cristo dice: ¿quieres entrarte en mi reino? Para que yo añada bendición, tú tienes que ceñirte los lomos, tú tienes que estar listo para servir a tu hermano, para servir al cuerpo de Cristo, para servir en la iglesia, para servir a la obra de Dios. Tienes que estar listo para servir, querido. Si hoy en día, a veces es muy difícil hacer que la gente de verdad, de por sí trabaje, y que cuando trabaje lo haga de buena gana. Cuesta muchísimo. Pero si la gente entendiera, si la iglesia entendiera que de esto se trata el reino de Dios, de servir, de ayudar con tus manos, con tus fuerzas, con lo que tenga, poder ayudar en el reino de Dios, en el crecimiento del cuerpo de Cristo, en el desarrollo de la fe de la iglesia. Si entendiéramos que a través de esto el Señor te bendice de verdad, entonces todos de verdad estarían haciendo lo que deberían hacer. Pero como no lo entendemos, decimos: no, hombre, que lo haga otro, que lo haga él. Y ni siquiera lo intentamos. A él le sale mejor y ni siquiera lo intentamos nosotros. Mira, yo tuve que aprender en la iglesia con mi padre cuando estábamos ahí. Tuve que aprender de verdad a ser todólogo en la iglesia. Porque siempre faltaban manos. Siempre faltaba quien apoyara. Desde mi juventud, desde mi adolescencia, andaba metido en los dramas, andaba metido dando clase a los niños, andaba en la música, andaba con los jóvenes. Yo andaba en todos lados. Mi padre me mandaba a las misiones, iba a las misiones. A todo le servía dentro de la iglesia. Porque yo entendía que hay una bendición en servir al cuerpo de Cristo, en servir a mi hermano. Porque la Biblia establece y dice claramente el Señor Jesucristo que el que quiera ser primero tiene que ser el último. Que el que quiera ser grande entre todos ustedes tiene que aprender a servir a los demás. Y eso yo lo aprendí rápido, mi hermano. Yo era pronto para servir a los demás hermanos míos en la fe, en lo que pudiera, a la iglesia. Yo era pronto para servir. Y ¿sabes algo? Lo que Dios me dio fue honra. Lo que Dios me dio fue gloria de parte de Él. Lo que Dios me dio fueron dones que luego se empezaron a explotar, que luego Dios empezó a utilizar cada vez más, porque yo dispuse mi corazón a servir. Ceñí los lomos. Me puse a hacer lo que debería de hacer. La mayoría quiere ver que Dios sobre en su vida, pero no estamos dispuestos a ser diligentes en el servicio. Queremos privilegios sin responsabilidades y así no funciona, mi hermano. Así no funciona esto. Primero tenemos que ser responsables con el cuerpo de Cristo, porque déjame decirte algo. Tú le podrás decir a Dios todo lo que quieras. Te amo, Señor, te anhelo, te deseo. Pero el Señor en su palabra nos enseña que somos un montón de mentirosos si decimos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano. ¿Cómo puede ser que no puedas ayudar a tu hermano y servir a tu hermano y ayudar al cuerpo de Cristo y después llenarte la boca diciendo que amas a Dios? Eso no cuadra para Dios. Tal vez para ti cuadre, pero para Dios no cuadra, porque la Biblia lo enseña. Para Dios eso no cuadra. La única manera que podemos demostrarle a Dios palpablemente que le amamos es sirviendo a nuestro hermano en la fe. Es ayudando a nuestro hermano en la fe. Es ayudando al cuerpo de Cristo. Eso es buscar el reino de Dios. Eso es centrarse en el reino de Dios, mi hermano. Así que mira, yo lo que quiero es invitarte exactamente a eso, a ceñir los lomos, a levantarte, a accionar, a empezar a trabajar en la iglesia, a hacer algo. Yo escuchaba a la pastora que decía: me gustaría que cada servicio fuera como que era la convención con fraternidad que tuvieron. Mi hermano, eso no está lejos si aprendemos a servir en lo que podemos dentro de la iglesia. Y Dios empieza a añadir más bendición y más bendición y más bendición. Déjame decirte algo rápido. Ahorita, exactamente en este tiempo, estamos colaborando con mi suegro en Progreso, Tamaulipas. Le ayudamos en la organización, en el desarrollo, y estamos tratando de fortalecer la iglesia y levantarla junto con mi esposa. Apoyamos el ministerio de mis suegros. Y hace tiempo que estamos metidos orando y clamando al Señor por un grupo de alabanza. Pero mientras no había grupo de alabanza, hacemos de todo. También con pistas, igual que la pastora, con pura pista, a cantar. Y si hay que cantar, hay que cantar. Si hay que regular, no le sé, pero ahí me voy y me meto y empiezo a regularle, empiezo a acomodar la cosa. Si hay que servir en un área, hay que empezar a hacerlo. ¿Y sabes algo? Yo orando en medio de todo esto, el Señor acaba de enviar a otros músicos a la iglesia y dije: gloria a Dios, el Señor suplió. El Señor suplió.
porque me dediqué a hacer lo que tenía que hacer y Dios va añadiendo bendición, mi hermano. Y hablo de personas comprometidas porque no tienen apenas poquito, ya me están diciendo, Darío, vamos a checar el sonido, vamos a checar esto, vamos a ver qué hacemos, te limpio la guitarra. Hoy andan al 100 estos muchachos. Digo, gloria a Dios. Porque esa es la actitud que debe de ser. Y yo estoy seguro que Dios va a bendecir mucho a ese joven por esa actitud de servicio que tiene para el cuerpo de Cristo. Así que esto es lo segundo que tenemos que hacer, mi hermano, ceñir los lomos y empezar a trabajar. Dice Romanos 13:11, ya es hora de levantarse del sueño, porque a veces estamos adormecidos dentro de la iglesia, mi hermano, y somos tan indiferentes a lo que deberíamos de hacer como iglesia, porque el cuerpo de Cristo no está simplemente para ser un cuerpo inerte, zombificado ahí sin hacer nada, querido. No, el cuerpo de Cristo es para ser vivo, para que esté haciendo algo, para que esté actuando, para que esté sirviendo y para que represente a Cristo de verdad con su propia vida. Para eso estamos. Y si lo que quieres ver es añadidura de parte de Dios para tu vida, céntrate en el reino, es esto. Cíñete los lomos y ponte a trabajar. Ponte a hacer algo en la casa de Dios, en el reino de Dios. Lo siguiente que dice ahí mismo en ese pasaje, le dice el Señor, lámparas encendidas, ceñidos los lomos y vuestras lámparas, ¿qué dice? Dilo con fuerza conmigo, por favor. Encendidas. Lámparas encendidas, mi hermano. Quiero que sepas que según la Escritura tú eres luz para este mundo. Pero no porque uno brille mucho y sea muy especial. No. Somos luz porque reflejamos a Cristo. Porque tenemos a Cristo. Y porque tenemos el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Por eso somos luz. Y Jesucristo le dice a los discípulos y nos lo dice a nosotros y te lo dice a ti esta tarde, lámparas encendidas. Enciende la lámpara, iglesia. Eso es centrarte en el reino de Dios. Es decir, lo que tú deberías de estar haciendo como iglesia, si lo que quieres es ver cómo Dios añade bendición a tu vida, lo que tienes que hacer es empezar a encender la lámpara del evangelio para que los demás puedan también ver en medio de su oscuridad. Porque la luz no es para esconderse, la lámpara no es para esconderse debajo de la cama, la lámpara para ponerse arriba y que alumbre toda la oscuridad. Tú deberías de estar siendo luz en esta sociedad, en tu colonia, en tu casa, en tu escuela. Tú deberías de estar siendo luz, deberías de estar predicándoles el evangelio, deberías estar hablándoles de Cristo, porque cuando tú empiezas a hacer eso, iglesia, ahí de verdad el Señor empieza a añadir bendición sobre bendición, milagro sobre milagro, gloria sobre gloria. Definitivamente. ¿Cuántas veces, escúchame, cuántas veces los discípulos se dedicaron a decirle al Señor, Señor, haz milagro, Señor? Una raquítica vez solamente en Hechos capítulo 4, cuando Pedro oró juntamente con la iglesia porque fueron amedrentados. Y lo único que le dijeron al Señor realmente fue, Señor, a nosotros danos poder para predicar mientras tú extiendes tu mano para que hagan los milagros. Fue todo lo que dijeron. Pero ¿sabes a qué se dedicaban ellos? A predicar el evangelio. Es todo lo que hacían. Predicaban la muerte y la resurrección de Cristo, y que a través de Cristo había salvación. Y dice la Escritura que los milagros andaban atrás de ellos. Ellos no tenían que andar buscando milagros, los milagros andaban detrás de ellos. Los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Dios bendecía en medio de un pueblo que estaba con la lámpara encendida, querida iglesia. Cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes realmente lo que es centrarse en el reino de Dios y enciende la lámpara que se te fue dada, esa escritura que traes entre tus manos, la enciende para que otros la vean, eso le agrada al Señor y empieza a bendecirte, porque lo que Dios quiere, y escúchame, te voy a dar las razones. La razón es muy sencilla. Como Dios quiere que más gente crea en el evangelio y se convierta, y sabe que tú eres alguien que bajo todos los medios está buscando extenderse más para predicar ese evangelio, Dios te va añadiendo más bendición, porque dice, necesito darle, así de sencillo, necesito darle recursos a mi hijo, necesito darle recursos a mi iglesia, porque están trabajando. Mi hermano, gánate el pan por lo menos. Ganémonos el pan. Queremos ver la mano de Dios. Queremos que maná descienda del cielo y que nos dé un alimento cada día, mi hermano. Pues gánate el pan y empieza a predicar el evangelio. Enciende la lámpara. No la escondas bajo la cama. No la escondas en el ropero. No guardes silencio. No te calles. Todo lo contrario. Expon tu fe. Predica el evangelio de Jesucristo.
Yo sé que a muchos de nosotros nos da pena esto, pero mi hermano, tú tienes que aprender por lo menos a no negar tu fe frente a la gente. Mira, te voy a decir la verdad. Cuando yo estaba en la preparatoria, que estudiaba aquí en la Juan José, yo recuerdo que sí me daba bastante pena, la verdad. Primero y segundo año de preparatoria me daba mucho pena que la gente supiera que yo venía de familia cristiana, que yo iba a la iglesia. Pero yo no estaba convertido en ese tiempo. De hecho, yo iba a la iglesia por puro compromiso con mi padre, pero yo quería irme al mundo. A mediados de segundo año de preparatoria fue cuando recibo a Cristo en mi corazón. Viene una transformación en mi vida. Dicen en internet, recibí mucho hate en la preparatoria, porque me volví un poco cerrado, dado que me empecé a separar de muchas amistades que tenía dentro de la preparatoria, porque mi vida cambió radicalmente. Yo dije, no me junto más con estas personas y me volví un poco callado, un poco tímido. Estaba en un proceso de adaptación, digámoslo así. Y me costó, porque empecé a recibir como mucha burla, mucha señalamiento y etcétera, etcétera. Y eso me cohibió un poco. Pero cuando yo salí de la preparatoria, mi hermano, algo pasó en ese lapso, que el Señor me llenó de tanta convicción, de tanta unción de Él, de tanto poder de Él, que yo entré con otra personalidad a la universidad, querido, totalmente. Entré con otra personalidad a la universidad. En la preparatoria de repente me daba un poco de pena que la gente supiera que mis padres eran pastores y que yo iba a la iglesia, pero en la universidad, mi hermano, me valía que todos supieran que yo era cristiano. Yo andaba diciéndole que yo era cristiano, ¿qué me importaba? Y si había uno que otro que me señalaba, o se quería burlar de mí, o quería decirme algo, pero me daba igual, mi hermano. Yo creo en Jesucristo y no me daba pena que la demás gente supiera. Y sabes algo interesante, aquellos que se burlaban de mí o que me criticaban, después a escondidas iban a pedirme consejo. Oye, Darío, ¿y qué piensas tú de esto? Oye, Darío, ¿y qué te parece esto? ¿Sabe por qué? Porque alguien que no se avergüenza del evangelio, Dios lo honra, Dios se glorifica sobre su vida. Alguien que levanta la lámpara y dice, yo soy cristiano, yo soy creyente y este es el evangelio de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. A ese Dios se glorifica en él, mi hermano. Así que si lo que quieres ver es bendición de Dios, que Dios añade bendición a tu vida, tienes que empezar a encender la lámpara y levantarla lo más alto que puedas. Siéntete orgulloso de que formas parte del reino de Dios. Tú eres parte del reino de Dios cuando creíste en el evangelio de Jesucristo, querido. Tú eres coheredero juntamente con Jesucristo. Tú vas a recibir las promesas de Dios a través de Jesucristo, querido. Todo eso lo recibes de parte de Dios a través de Jesucristo. Siéntete orgulloso de eso. Levanta la lámpara y di, este es el evangelio, este es Jesucristo. Pero tenemos que hacerlo de esta manera, porque esto es centrarse en el reino de Dios. Y lo último que dice Jesucristo, le dice a los discípulos acerca del reino de Dios, la cuarta acción es esperar su regreso. El versículo 36 dice de la siguiente manera: sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Jesús le enseña a los discípulos y nos enseña a nosotros, querido, que el reino de Dios se busca con fidelidad y con esperanza, creyendo y estando a la expectativa de que Cristo regresará pronto. Eso es centrarse en el reino de Dios. Eso es centrarse en el reino de Dios. Y es más, yo diría, si tú te aprendes a centrar en esto y estás esperando el retorno de Cristo, eso mismo te impulsa a seguir caminando, te impulsa a seguir creyendo, te impulsa a seguir trabajando, porque estás alerta sabiendo que Cristo regresa pronto. Iglesia, tú como iglesia de Dios tienes que estar listo para el retorno de Jesucristo, mi hermano. Eso es centrarse en el reino de Dios. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Iglesia, Cristo regresa pronto.
Cristo viene por su iglesia entre las nubes, dice la escritura, y todo ojo le verá. ¿Cómo le va a ver todo ojo? No sé, tal vez por internet, o tal vez sí todo el mundo le va a ver, qué sé yo. El asunto es que Cristo va a regresar y Él viene pronto por su iglesia. Y si tú de verdad te quieres enfocar en el reino de Dios, tú tienes que estar pero ansioso de ver el retorno de Cristo y decir: Señor, yo estoy listo, yo estoy preparado para tu retorno. Yo sé que pronto viene y me vas a encontrar trabajando y me vas a encontrar haciendo lo que debo hacer para tu gloria, para tu reino, para ti, mi amado Señor. Esa debe de ser nuestra actitud, esa debe de ser nuestro accionar, iglesia. Desde el más joven de nosotros hasta el más adulto, debemos de estar esperando el retorno de Jesucristo. Porque de esta manera, como dije, buscamos el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios es vivir preparados con esperanza y fidelidad, sin distracciones de lo temporal. Una iglesia, mi hermano, que espera a su Señor, es una iglesia activa, es una iglesia viva y es una iglesia apasionada. La iglesia primitiva del primer siglo, muchos de ellos murieron creyendo que Cristo estaba a la vuelta de la esquina. Y bueno, 2000 años han pasado y es cierto que Cristo todavía sigue a la vuelta de la esquina, está pronto a venir, porque entendamos que para Dios un día, 1000 años es como un día para Él. Han pasado 2000 años desde que Cristo estuvo en la tierra. Para Dios solo han pasado como 2 días realmente. Y según algunos lo tienen por tardanza, pero Cristo viene pronto, mi hermano. Pero la iglesia primitiva aún así vivió apasionada cada día de su vida. Tal fue la pasión de la iglesia primitiva que estuvieron dispuestos a morir también, crucificados, comidos por leones, ahogados en calderos. Pero ellos estaban apasionados de que pronto verían a su Salvador regresar. Ahora no vieron el retorno, pero definitivamente llegaron a la presencia de Dios. Y seguramente ya cuando llegaron al reino de los cielos, allá han de haber gritado de alegría, allá han de haber brincado de alegría y gozoso y alegrado, diciendo: ya llegamos, ya estamos aquí. Qué precioso va a ser ese momento, mi hermano. Y qué precioso va a ser cuando miremos el retorno de Cristo entre las nubes. Yo no sé si me va a tocar ver eso, yo no sé si te va a tocar eso, pero definitivamente todos vamos a llegar a la presencia de Dios, mi hermano, y todos vamos a compadecer ante la presencia del Dios vivo. Y si aquellos que hemos creído, mi hermano, llegaremos a su presencia y fuimos de los que creímos, el Señor Jesucristo nos habrá justificado y habremos sido limpiados y purificados, y ese día será glorioso, porque el Señor nos va a decir: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gloria a Dios. En lo mucho te pondré. Porque nos enfocamos en el reino de Dios. Nos enfocamos en el reino de Dios. Fíjate lo que termina diciendo el Señor Jesucristo, versículo 37-38. Te lo voy a leer en la NTV, en otra versión, porque quede más claro. Termina diciéndole Jesucristo a los discípulos. En esta versión dice así: los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados, dice el Señor Jesucristo. Les digo la verdad, decía Jesucristo, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, dice el Señor, recompensará a los siervos que estén preparados. Él va a traer recompensa, Él va a traer galardón, Él va a añadir bendición, iglesia. Definitivamente lo va a hacer para aquellos que están preparados. ¿Y quiénes son los que estuvieron preparados y los que se preparan y los que están preparados ahora mismo? Son aquellos que ponen el reino de Dios como primordial, que dicen: primero tu reino, Señor, primero tú, Señor, después tú, Señor, y al último tú, Señor. Lo demás es secundario, lo demás es superficial, lo demás tú lo vas añadiendo, pero primero eres tú, Señor. Esa es la iglesia verdadera, ¿sabes? Esa es la iglesia que de verdad cree en el Señor Jesucristo. Y esa es la iglesia que va a empezar a ver cómo Dios obra en su vida, en su congregación, en su familia, en su casa. Déjame ir cerrando con esto. Mira, para los solteros, cuando más joven y vivía con mis padres aquí en Matamoros, yo recuerdo que cuando cursé la universidad, mi gran anhelo era irme para Monterrey
a trabajar, a ejercer mis estudios, y tenía mis propios proyectos. Yo me quería ir, y el Señor habló a mi vida por medio de un siervo muy específico que nada tenía que ver conmigo ni con el tema, pero habla a través de ese siervo a mi vida, por lo cual un poco a regañadientes debo decir, pero la orden fue: apoya a tu padre. Apoya a tu padre porque necesita ayuda. No te vayas a Monterrey, quédate a apoyar a tu padre. Y yo dije, hijo, eso no, qué caray, no. Yo sí quería irme a cumplir todos mis sueños y mis anhelos, y bueno, me voy a quedar. Y me dediqué a apoyar a mi padre en la iglesia. Ayudamos en la iglesia, ayudamos a levantar, ayudamos a fortalecer la iglesia. El Señor usó el ministerio de una manera preciosa en la iglesia de mi padre cuando estuvimos ahí. Pero ¿sabes algo? Hubo un tiempo en el cual yo dije, Señor, yo quiero de verdad saber cuál es la mujer con la que yo me voy a casar. Porque de verdad quiero saber la mujer con la que me voy a casar. Yo recuerdo que en un campamento de jóvenes, el Señor habla a mi corazón y me pone una seguridad en el Espíritu, porque yo le dije al Señor, yo no quiero ningún tipo de revelación, yo quiero que me des una seguridad acerca de quién es la mujer con la que yo me voy a sacar. Simplemente dame seguridad en mi espíritu y yo voy a saber que es ella, y se acabó. Y así me lo dio tal cual. Yo tenía años sin ver a mi esposa, yo la conozco a ella desde que éramos pequeños, pero años sin verla, años. Ella estaba viviendo en Houston, yo aquí en Matamoros, ninguno nos tapábamos hace muchos años. Sin embargo, empecé a orar al Señor, Dios puso eso en mi corazón, Dios habló a ella allá donde estaba, y el Señor terminó juntándonos. Pero ojo con esto, si yo hubiera preferido hacer mi propia voluntad primero, yo te aseguro al 100% que yo no hubiera conocido a mi esposa, yo no hubiera vuelto a relacionarme con mi esposa y jamás me hubiera casado con ella. Y eso te lo aseguro al 100%. Y hoy en día yo me alegro profundamente de la mujer que Dios me ha dado. Yo le digo a ella, literalmente le digo, amor, tenías que ser tú, porque tal vez alguien más no hubiera aguantado. Tenía que ser tú. Y Dios le ha dado un carácter tan apacible, tan amoroso, tan delicado conmigo, que no saben la manera en que me apoya emocional, mental y espiritualmente. Pero es que, mi hermano, escúchame bien, esa es una añadidura de haber priorizado la voluntad de Dios, de haber priorizado el reino de Dios. Que yo dije, Señor, mis sueños son estos, pero los pongo a tu disposición y decido obedecerte a ti. Y Dios añadió bendición tremenda a mi vida, porque mi esposa es una bendición enorme, querido. Cuando tú priorizas la bendición de Dios, cuando tú priorizas el reino de Dios, cuando tú priorizas a Dios, Dios te va a añadir bendición a tu vida. Tal vez va a traer a ti una pareja que tú estás pidiendo al Señor, pero porque tú has estado en obediencia, Dios dice, esta es la pareja que necesita, y te vas a gozar en medio de eso, porque Dios te va a bendecir con esa relación. Y Dios ahora me ha dado un hijo hermoso, y es una bendición, y Dios cada día nos está bendiciendo más, y cada día nos está exponiendo más, y nos está enviando a más lugares. Pero qué precioso, yo me estoy gozando en esto, mi hermano, pero porque hemos decidido poner primero el reino de Dios, hemos decidido dar al necesitado, hemos decidido ceñirnos los lomos y servir en lo que podamos, hemos decidido levantar la lámpara y predicar el evangelio, hemos decidido estar esperando fielmente el retorno de Jesucristo, y Dios eso lo ha visto con agrado. Y si tú lo haces, Dios también lo va a ver con agrado, y Dios se va a glorificar sobre tu vida, y Él va a traer galardón, Él va a traer recompensa, Él va a traer bendición sobre tu vida. Yo sé que lo que queremos es simplemente un evento, ir y presentar nuestra petición y que Dios supla todo inmediatamente. Pero la realidad es que Dios quiere de nuestra parte también, que pongamos de nuestra parte, que seamos más diligentes, que seamos más dedicados al cuerpo de Cristo, a la obra de Jesucristo. Mira, mi hermano, yo hace mucho tiempo que me dejé de andar buscando a ver quién me impulsa o quién me motiva para hacer las cosas. En serio te lo digo. Hace mucho tiempo que yo dejé de andar buscando a ver quién me anima a hacer las cosas. Yo dije, Señor, ya basta, yo no puedo vivir aquí. Así no. Porque si yo quiero ver tu gloria, si yo quiero ver que usa mi vida, si yo quiero ver que tú me bendigas, yo necesito hacerlo. Nadie va a creer por mí realmente. Tal vez me van a ayudar de repente a orar, a hacer una declaración de fe, qué sé yo, pero la realidad es que nadie va a creer por mí. O me pongo a hacer las cosas yo, o nada va a pasar. Y eso es lo que te invito en esta tarde, mi hermano, a que pongas manos a la obra, que pongas el reino de Dios primero, que te pongas a hacer lo que debes de hacer, y vas a ver la bendición de Dios sobre tu vida. De verdad
te lo digo, vas a ver la bendición. Ve y ayuda al necesitado. Cíñete los hombros y empieza a servir al cuerpo de Cristo. Levanta tu lámpara, no te avergüences del evangelio y predícalo a los demás. Y espera fervientemente el retorno de Cristo. Es decir, espéralo en oración, espéralo en comunión. Que se mire tu espiritualidad, que se note tu relación con el Señor, que de verdad se vea eso. Y en medio de eso el Señor va a empezar a bendecir, sí o sí, mi hermano. ¿Estás listo ahora sí para ver la bendición de Dios? ¿Estás listo para que Dios añada bendición a tu vida, mi hermano? Si estás listo, entonces yo te voy a pedir esta tarde que te pongas de pie en esta hora, querido. Ponte de pie, por favor.